La verdad es un tema que incomoda, por eso te invito a ver este video hasta el final para que me des tu opinión sobre este tema. A lo largo de la historia han existido personajes que tienen cualidades especiales, poderes sobre la materia y sobre otras personas. Hoy día vamos a hablar de estos personajes y sus leyendas que son muy similares y vamos a tratar de dar una posible explicación a este fenómeno. Estos personajes han marcado la historia. Algunos han fundado religiones, grandes ciudades, grandes imperios y han marcado la mente con pensamientos filosóficos. Pero, ¿qué hay detrás de estas leyendas y qué hay detrás de todos estos parentescos o todas estas similitudes que comparten estas especies de superhéroes de los tiempos antiguos? Primero tenemos a Horus, el dios egipcio del sol, que se representaba con una cabeza de halcón. Según la leyenda, nació de la virgen Isis el 25 de diciembre. Fue bautizado por Anub, el Bautista. Realizó milagros como curar a los enfermos, resucitar a los muertos. Tuvo 12 discípulos, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Fue llamado el Salvador, el Señor de señores, el Redentor, la resurrección. En Grecia tenemos a Dionisio, dios del vino y la fertilidad. Según la leyenda, nació de la Virgen Semele el 25 de diciembre. Fue llamado el Rey de Reyes, el único engendrado por Dios. Realizó milagros como convertir el agua en vino, resucitar a los muertos, fue perseguido por las autoridades, murió y resucitó al tercer día. Fue llamado el Hijo de Dios, el Mesías, el Alfa, el Omega, la luz del mundo. También tenemos a Atis, el dios frigio de la vegetación y la fertilidad. Según la leyenda, nació del 25 de diciembre de la Virgen Nana. Fue llamado el Buen Pastor, el Salvador. Realizó milagros como curar a los enfermos, resucitar a los muertos. Murió bajo un árbol de pino, resucitó al tercer día. Fue llamado el Hijo de Dios, el Mesías, el Alfa, el Omega, la luz del mundo. En la India tenemos a Krishna, el dios hindú del amor y la compasión. Según la leyenda, nació de la Virgen Devaki, 25 de diciembre. Fue perseguido por el rey Kanesa, quien ordenó matar a todos los niños varones. Realizó milagros como curar a los enfermos, resucitar a los muertos. Tuvo 12 discípulos. Murió traspasado por una flecha y ascendió al cielo. Fue llamado el Salvador, el Señor de señores, el Redentor, la resurrección. También tenemos a Mitra, el dios persa de la luz y la verdad. Según la leyenda, nació de una virgen en una cueva el 25 de diciembre. Fue adorado por pastores que le llevaron regalos. Realizó milagros como curar a los enfermos, resucitar a los muertos. Tuvo 12 discípulos. Celebró la última cena con ellos. Murió y resucitó el tercer día. Fue llamado el Hijo de Dios, el Mesías, el Alfa, el Omega y más. Ahora, recientemente, el más conocido de todos es Jesús de Nazaret, el fundador del cristianismo, que se considera el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Según las leyendas, nació el 25 de diciembre de la Virgen María. Fue bautizado por Juan Bautista. Realizó milagros como curar a los enfermos, resucitar a los muertos. Tuvo 12 apóstoles. Fue perseguido por las autoridades. Murió crucificado y resucitó al tercer día. Fue llamado el Salvador de salvadores, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, la luz del mundo. Entonces tenemos todas estas coincidencias. Tienen 12 apóstoles, murieron en la cruz o bajo un árbol, nacieron de una virgen, fueron adorados, resucitaron al tercer día, algunos hicieron la última cena. Entonces, ¿de dónde vienen todas esas coincidencias? Para tratar de dar una explicación, primero vamos a tocar el tema del último Mesías, que es Jesús, y lo que nos dicen los historiadores hoy en día. Sabemos que Jesús no nació en esta fecha, porque sabemos que en el año 522 después de Cristo hubo un consenso en Roma para acordar y poner esta fecha para que calzara con otras fiestas paganas, tanto de Oriente como romanas. Celebraban ellos el Día del Sol Invictus. Por lo tanto, por eso pusieron la fecha del 25 de diciembre. Por lo tanto, estaríamos aquí ante la presencia de un mito creado. También sabemos que Jesús debió haber nacido entre el 7 y el 1 antes de Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Porque sabemos que nació en el reinado de Herodes el Grande. Y Herodes el Grande murió el 4 antes de Cristo. Por lo tanto, descartamos la idea de que haya nacido el primer año, como dice la fecha oficial. Unos historiadores sitúan el nacimiento de Jesús el 7 antes de Cristo, porque el 7 antes de Cristo hubo una conjunción entre Júpiter y Saturno, y esto podría explicar la estrella que guió a los reyes al nacimiento de Jesús. Hay algunos que se atreven a dar hasta el día 3 de agosto como la fecha del nacimiento de Jesús. Para.
Es importante decir que Jesús de Nazaret y Cristo no es lo mismo, ya que para los hebreos de ese tiempo el Mesías o el Cristo iba a ser un hombre con características militares y políticas que iba a liberar al reino de Israel de los romanos, iba a restaurar el reino de David y para eso tenía que llevar a cabo una revolución política. Sin embargo, Jesús se centró en un reino espiritual, más allá de las limitaciones terrenales, enseñando sobre el amor, la salvación y la vida eterna. Tomando en cuenta eso, ahora continuemos. Eso nos indicaría que son leyendas fabricadas, creadas para poder hacer un consenso entre las personas y las religiones que habitaban en esos momentos en Roma. Por lo tanto, podemos deducir que las otras leyendas también pueden tener parte de fabricación y no ser 100% reales. Otra forma de entender y tratar de explicar este fenómeno es a través de la ciencia y de la astrología. Esta explicación sostiene que los mesías solares son una representación simbólica del movimiento del Sol por el zodíaco y las diferentes eras astrológicas. Según esta teoría, los mesías solares nacen el 25 de diciembre porque es el día que el Sol comienza a ascender después del solsticio de invierno en el hemisferio norte, y resucita el 25 de marzo porque es el día que el Sol cruza el ecuador celeste en el equinoccio de primavera. Asimismo, los mesías solares tienen 12 discípulos o seguidores porque es una alegoría de las 12 constelaciones del zodiaco. Esta explicación se basa en la idea de que las antiguas civilizaciones tenían un conocimiento avanzado de la astronomía, la astrología, y usaban estos conocimientos para crear mitos y diferentes tipos de religiones. Otra posible explicación sería la histórica, que sostiene que los mesías solares son resultado de la influencia cultural y el sincretismo religioso entre distintas religiones. Según esta teoría, los mesías solares comparten elementos comunes que se inspiran unos en los otros, o porque se fusionan con otras deidades. Esta explicación se basa en la idea de que antiguas civilizaciones tenían contacto comercial, político y militar entre sí, y que estos contactos proporcionarían la idea y las creencias para dar forma a estas leyendas. También tenemos la explicación psicológica, que va relacionada con los arquetipos de Jung. Esta explicación sostiene que los mesías solares son una expresión del inconsciente colectivo y los arquetipos universales de la humanidad. Según esta teoría, los mesías solares reflejan la necesidad, los deseos y los miedos más profundos de los seres humanos, así como las etapas del desarrollo psíquico y espiritual. Estas explicaciones se basan en la idea de que las antiguas civilizaciones tienen una visión mística y simbólica del mundo y que usaban estos símbolos para dar sentido a la existencia. Bueno, en conclusión, los mesías solares son un tema bastante controversial. Nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza y las posibles creaciones de las distintas religiones, pero hay que tratar de verlo con una altura de mira, entender la historia y aceptar las realidades. Por eso los invito a todos a reflexionar sobre sus religiones, si creen en alguna, y déjame un comentario dándome tu opinión sobre este tema, sobre todas estas coincidencias. Te invito a seguir el canal, apóyame con un like, suscríbete y nos vemos en el otro video.